¿Qué onda, gente? Al ser mi primer video del canal, explicaré el proceso matemático que conlleva la ley de Ohm. La ley de Ohm es un proceso muy sencillo, realmente no lleva muchas fórmulas como pueden ver de este lado. Es un proceso que simplemente ocupa saber qué necesitas y cómo utilizar los datos que conoces a tu favor. En este lado he dibujado este triángulo, es básicamente la representación gráfica de las fórmulas de la ley de Ohm. De este lado he escrito los tipos de circuitos que voy a explicar en este video. Aquí tenemos el circuito en serie, circuito paralelo, circuito mixto, que es la unificación de un circuito en serie con un circuito en paralelo. Y ya por último el circuito elemental. El circuito en serie, si se dan cuenta, todas sus resistencias están unidas por sus extremos. En este tipo de circuitos tienes que buscar el voltaje de cada resistencia. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, por el circuito pasa una sola corriente, que es la misma corriente que pasa por todas estas mismas resistencias. Por lo tanto, no hay variaciones que calcular. Entonces, al tener que calcular voltajes, tenemos que tomar en cuenta la resistencia, el valor de la resistencia y la corriente que pasa por el circuito. Mientras tanto, en un circuito paralelo, las resistencias están unidas por dos puntos, que es el punto de la parte positiva de la batería o de la fuente que estés alimentando y de la tierra. En este caso, tenemos que calcular la corriente que pasa por cada resistencia. ¿Por qué? Porque no hay variaciones de voltaje. Si te das cuenta, todas las resistencias están unidas por el mismo voltaje. Por lo tanto, no hay ningún tipo de variación. Mientras tanto, en el mixto todo cambia. No hay algo en específico, una fórmula que puedas seguir. Todo depende de la forma en la que entiendas el circuito. En este caso tenemos una parte en serie, que son estas dos resistencias unidas por sus extremos, y estas dos unidas de forma paralela, unidas en dos puntos únicos. Entonces, para explicar el circuito elemental voy a hacer un ejemplo de cálculos, tanto de serie, de paralelo, como un ejemplo aleatorio de un mixto. Iniciando con este circuito en serie, lo que tenemos que hacer es simplificar todas estas resistencias en una sola, que sea la resistencia total. Para esto, en un circuito en serie sabemos. Entonces esta es la fórmula, es muy básica, es la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias que conforman el circuito. Para resolver un circuito en serie debemos de simplificar todas las resistencias que lo conforman en una sola, que sea la resistencia total, como ya dije anteriormente. Entonces, por aquí abajo voy a anotar los datos de todas las resistencias y del voltaje para crear este ejemplo. Ya anotados los datos, proseguimos con la elaboración matemática. Sustituimos datos. Al ya estar sustituidos, simplemente sumamos. Y aquí está el total, que es igual a 2.57 kiloohms. Ahora ocupamos saber el valor de la corriente total, por lo tanto vamos a seguir la siguiente fórmula. Esta es la fórmula básicamente, corriente es igual a voltaje sobre resistencia, y al sustituir datos tenemos que la voltaje total es igual a 18 volts y que la resistencia total es igual a 2.57 kiloohms. Ocupamos hacer la división de esto. Entonces tenemos que el resultado, como ven aquí, es igual a 7 miliamperes. Como aquí no me va a alcanzar el espacio para sacar el voltaje de cada uno de estos, voy a sacar simplemente el voltaje 1, pero realmente el proceso para los demás es exactamente el mismo. Entonces ya tenemos el resultado de voltaje 1, que es el voltaje que precede de esta resistencia, y voy a seguir el mismo procedimiento para las demás resistencias. Olvidé mencionar que para comprobar que sean correctos los voltajes, debes sumarlos todos y la suma de estos te debe dar o el voltaje de la fuente o un valor muy cercano. Como pueden ver es 17.99 volts, es realmente acercado, pero también recordemos que estamos despreciando muchos decimales, entonces el resultado está perfecto. Yéndonos al paralelo, es exactamente lo mismo, pero hay una diferencia que ya la comenté, que tenemos que ahora sacar corrientes en vez de voltajes, y la suma de las resistencias no será como esta. La fórmula para sacar la resistencia total es esta.
es simplemente pasar al contrario cada valor. Ya escritos los datos, simplemente lo que vamos a hacer es anotar el valor 120 en este caso de la resistencia 1 y vamos a presionar este botón a la -1. Presionamos más y así con todas las resistencias. Y el resultado lo vamos a pasar a la -1. Y este es la resistencia total del circuito. Entonces ahora vamos a continuar sacando la corriente total de este circuito elemental. Y esta es la corriente total, 483.09 mA. Ahora procederemos a sacar las corrientes de cada resistencia. Al igual de este lado no creo que me alcance el espacio para anotar de todas, pero al igual voy a anotar simplemente el de la primera y el proceso lo voy a repetir con todas. Aquí tenemos el resultado de la corriente de la resistencia 1, que es 150 mA, y como dije voy a repetir el proceso de manera manual en la calculadora con todas las demás. Para verificar si esta corriente es correcta debemos sumar todos estos resultados y nos tiene que dar igual. Y sí, como pueden ver, el resultado es 483 mA. Aquí es 483.09 mA. Ahora les voy a mostrar este circuito mixto. Recordemos que un circuito mixto está compuesto por dos partes, una parte en serie y una parte en paralelo. Por lo tanto, el resolverlo va a ser exactamente igual a los dos circuitos que vimos con anterioridad en este video. Como pueden ver aquí en la parte de arriba he escrito lo que es el primer paso y yo creo que lo más importante para resolver un circuito mixto, que es el seccionar las partes de un circuito. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, es encerrar gráficamente para que tengas una mayor organización cada parte, tanto serie como paralelo, que conforma el circuito. En este caso, para explicar un poco lo que hice, pues fue encerrar esta parte en serie, esta parte en paralelo, esto en serie y luego esto en paralelo. Luego lo volví a dibujar de esta manera. Esta parte en serie R5 y R6, al sumarlas crean esta parte RE2. RE2 es una forma de llamar a la resistencia resultante de la suma de dos o más resistencias, por lo tanto RE2 es el resultante de la suma de estas dos resistencias, R5 y R6. Al igual esta R3, que es la resultante en paralelo de estas dos, y RE1, que es la resultante de estas dos. Luego esta resistencia equivalente 4 pues es la resultante de la suma de estas dos resistencias, y ya como todas las restantes están en serie, pues simplemente quedan sumarlas y ya obtienes la resistencia total. Entonces ahora voy a continuar resolviendo cada resistencia equivalente. Entonces ahora, como un repaso, la R1 la suma en serie estas dos, la R2 estas dos en serie y R3 estas dos en paralelo. Entonces ahora continuaremos resolviendo esta parte del circuito para obtener esta. Lo ideal sería sumar estas dos resistencias en paralelo para, como ven aquí, tener las demás en serie y simplemente hacer una suma común y obtener la resistencia total. Ya he obtenido el resultado de la resistencia equivalente 4, ahora simplemente, como ya dije, queda sumar en serie todas las resistencias restantes. Ahora ya por fin, después de haber obtenido el valor de la resistencia total, proseguiremos a sacar la corriente total. Recordemos que en un circuito en serie la corriente que pasa por cada resistencia es exactamente la misma, por lo tanto ocupamos sacar los valores de los voltajes. Entonces ahora, como ya conocemos el voltaje de la resistencia equivalente 4, que es la resultante de estas dos, vamos a sacar la corriente que pasa por cada una. Ya que sacamos la corriente que pasa por la resistencia equivalente 1, vamos a sacar los voltajes de R3 y R4. Entonces estos son los resultados de los voltajes de la resistencia 3 y resistencia 4. Ya por último necesitamos sacar el voltaje individual de estas dos resistencias. Ya sacamos los voltajes de cada una. Ya por último me queda calcular esta última parte del circuito, que es simplemente calcular las corrientes individuales de resistencia 7 y resistencia 8. Entonces ya con esto último ya obtenemos todos los resultados que necesitábamos de este circuito. Si te ha gustado el video y has entendido por lo menos alguna parte de este mismo, me ayudarías mucho dándole like y suscribiéndote. Nos vemos en un nuevo video. Adiós.